Jesús oró por mí, oró por ti. Jesús de hace 2000 años oró por ti. Quizás tú me digas a mí, no lo creo, no lo crees, pero si eso está en la Biblia, vamos a ver si es cierto que oró por ti y por mí. Hola amigos, soy César Muñoz una vez más, pastor y maestro de enseñanzas bíblicas. Hoy vamos a tratar un tema muy importantísimo, muy importante, la oración de intercesión. No te olvides de darle like, es importante, y dale la campanita para que no te vayas a quedar sin ninguno de nuestros videos, que todos puedas verlos. Y no te olvides de compartirlos a quien lo necesita, porque esto es importante también. Con tu pariente, tu amigo, allí tu mamá, tu papá, tu familia, es importantísimo que lo hagas. Así que arrancamos en esta hora y vamos a comenzar por leer un pasaje de las Escrituras para que en esta noche, en esta oportunidad, en esta noche o tarde o mañana, según el momento que lo escuches y lo veas, puedas ser bendecido. Muy bien, capítulo 7 del libro de Hebreos, vamos a leer desde el verso 22 al 25, dice así: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien. Comenzamos este tema tan interesante y espero que estés listo allí, dispuesto para verlo y escucharlo. Muy bien, ¿qué es interceder? ¿Qué es una oración de intercesión? ¿Qué es interceder? Interceder es precisamente orar, pedir, suplicar, rogar, pero por otra persona. Es decir, otra persona me necesita a mí. Y yo debo ver la necesidad del otro, porque eso es lo importante. Quiero comentarte dos versos claves que hay en las Escrituras, y precisamente las Escrituras nos hablan de ello, que es el libro de Primera de Corintios 10:24 y el libro de Filipenses, que es 2:4. Los dos nos hablan de algo importante, en el cual dice la Biblia, en el primero, el 10:24, 1 Corintios: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso no quiere decir que no debes de sentirte bien y hacerte sentirte bien, ni buscar felicidad para ti. No, sino que también dentro de tu vida debe de haber un lugar en tu corazón por el necesitado, por aquel que necesita, por esa persona que te necesita. Porque tenemos que tener esa necesidad de otros, eso es importante. Para ello debemos comprender primeramente que Jesús es el primero que es intercesor. De Él hemos aprendido, de Dios y de Jesús hemos aprendido que nosotros debemos ser intercesores. Veamos un pasaje que nos habla acerca de esto. En el capítulo 7 que hemos leído ahorita, que iniciamos, el verso 25 del libro de Hebreos, dice que Él es intercesor. Ahí está en el verso 25. Dice al final: viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Jesús se sentó a la diestra del Padre y de esa manera está siendo intercesor de nosotros. Aboga por nosotros, lo que dice el capítulo 2, 1 y 2 del libro de Primera de Juan. Que el verso 2 dice que Él es nuestro abogado. Como abogado Él intercede por nosotros. De manera pues que Él nos enseña primeramente a interceder. Veamos si Jesús intercedió en las Escrituras por el pueblo de Dios, o por la iglesia, o por nosotros. Veamos si es verdad. Jesús intercedió por nosotros. Habló al Padre Jesús estando vivo en la tierra por nosotros. Intercedió por nosotros. Sí, la respuesta es sí. Hay dos pasajes
En el libro de Lucas 23:34, cuando Jesús está en la cruz, está muriendo él en la cruz, dice estas palabras. Es la primera que se nombra siempre en las 7 palabras en la cruz. Señor, perdónalos que no saben lo que hacen. Está intercediendo por la gente que lo maltrató, por la gente que lo ofendió, por la gente que lo persiguió, por la gente que lo vituperó, que habló mal de él, que lo persiguió incluso para matarlo. Los judíos querían matarlo, sus mismos hermanos querían asesinarlo, quitarlo de en medio. Vete de aquí, lo menospreciaron. Es decir, él todavía siendo él en cuerpo humano, sufrió todo ese vituperio de la gente, de tal manera que lo observamos a él, su gran amor para la gente, aun cuando ellos no quisieron su amor. Dice él en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que Dios nos ha enseñado. ¿Podemos perdonar a los amigos? Sí. ¿Podemos perdonarlos y orar por ellos? Número 1, ¿podemos orar por los amigos? Sí, claro que sí. El capítulo 42, precisamente del libro de Job, y en el verso 10, ya al final, cuando Job entendió de que no debería de hablar cosas que no debería haber dicho delante de Dios, porque estaba afligido él con su enfermedad, y que se le murieron sus hijos, y que le robaron todo, pero al final le dijo, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando entendió eso, entonces adoró a Dios. Y Dios le recompensó por un corazón de búsqueda y de comprensión y de entendimiento de que Dios realmente había querido probarlo en esa enfermedad que tuvo y en ese problema difícil. De tal manera que en capítulo 42 del libro de Job, en el verso 10, dice que Dios le dijo a Job, ora por tus amigos. Y dice que oró por sus amigos. ¿Verdad? Aunque sus amigos no le creyeron mucho, pero oró por ellos, intercedió por ellos. Es decir, que un hombre, un cristiano, un hijo de Dios, debe de interceder por otro delante de Dios en su problema físico, en su problema moral, en su problema espiritual, en su problema marital, en su problema familiar. Debe de orar por la necesidad de otro cuando tiene un problema. Debemos hacerlo así, es lo que Dios nos ha enseñado. Entonces Dios es intercesor, Jesús es intercesor, el intercesor nuestro que nos ha ayudado. Pero veamos otro versículo, Jesús oró por mí, oró por ti. Jesús de hace 2000 años oró por ti. Quizás tú me digas a mí, no lo creo. ¿No lo crees? Pero si eso está en la Biblia, vamos a ver si es cierto que oró por ti y por mí. ¿Qué te parece? Vamos a examinar el capítulo 17, verso 20 del libro de San Juan. Vea lo que dice. Dice Jesús, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, por los apóstoles, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Así que si los discípulos, los apóstoles, pregonaron y diseminaron la palabra de Dios y creyeron muchos creyentes y creyeron otros y esos otros intercedieron por otros, entonces Jesús oró por mí, oró por ti. Él te ama tanto que Jesús, antes de morir, oró por ti al Padre para que Dios te revelara la verdad. Mas no ruego, dijo Jesús, solamente por esto, sino por los que han de creer por la palabra de esto. Hemos creído por esta Biblia que ha venido a través de las centurias y los milenios y que se escribió por 40 hombres santos de Dios, que Dios le reveló las verdades del cielo, las verdades divinas, las verdades de Jehová Dios. Entonces Jesús oró por ti, fue un intercesor. Ahora Dios, a ti que conoces, tú que eres un ministro, tú que eres un pastor, tú que eres un apóstol, tú te consideras un profeta, tú te consideras un maestro, tú te consideras un evangelista, tú te consideras un hombre de Dios que trabaja como diácono dentro de la obra de Dios, tienes que aprender a ser un intercesor por otros. El amor que tengas en tu corazón hacia otro, Dios lo va a calibrar. Por eso estaremos un día en la presencia de Dios. ¿Por qué estaremos allí?
Ah, porque amamos a aquel que necesita. Eso es lo que Jesús dice en el capítulo 7, 21 y 22, precisamente, del libro de Mateo nos habla de eso, que les dirá a unos de la izquierda, malditos al fuego eterno. No os conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón dirá apartados de mí? Ah, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me oraste por mí, no me visitaste para verme. Y les declararé, nunca os conocí. Te va a rechazar Dios porque no está siendo un intercesor, un ayudador, alguien que pueda ayudar a otro que tiene una necesidad. Cuando veas a una persona que tenga necesidad, ve a él y ora por él y platica con él, ayúdale a él por la palabra, por la oración, y de esa manera serás bendecido. Es lo que Dios desea para tu vida. Pero veamos otras facetas de lo que es la intercesión rápidamente. Si veamos en el libro precisamente de Efesios 1:16, Efesios 1:16 nos habla acerca precisamente de que San Pablo amaba a la iglesia y le dice a la iglesia precisamente de Efesios, no ceso de orar siempre por ustedes, siempre están en mi memoria y siempre me recuerdo de ustedes. Eso es importante. Siempre oremos por la iglesia. La iglesia es un conglomerado de hijos de Dios. Es la empresa divina y debemos de fortalecerla. ¿Cómo la vamos a fortalecer? Nosotros como individuos, como hijos de Dios, orando por la iglesia. Bendice a la iglesia, fortalece las familias, fortalece la vida familiar, fortalece a los hijos, bendice a las esposas, bendice a los esposos, dale unidad matrimonial, bendice al hermano que trabaja en la música, al hermano que hace el trabajo en las computadoras, que hace los aseos, el que predica, el que es director de jóvenes, que es pastor de damas, que es pastora de damas, que es ayudante en la obra de Dios, que es también predicador con el pastor y le está apoyando en la célula. Debemos de estar orando por la iglesia para que la iglesia esté sana, fortalecida, unida. Eso es ser intercesor. No te olvides de ser un intercesor porque Jesús nos enseñó esas verdades. Eso es importante. De tal manera pues que continuando en las escrituras podemos entender esto claramente. Vamos a otros pasajes como el Santiago 5:16 por ejemplo. En Santiago 16 nos habla acerca de que oremos unos por otros para que seamos sanados. ¿Hay enfermedades en la iglesia? Ah, claro que sí. ¿Nunca te has enfermado tú? ¿O has visto algún enfermo en la iglesia? ¿O has visto un enfermo en tu familia? ¿O algún amigo, algún pariente está enfermo? ¿Qué hacemos nosotros a veces? Ah, nomás sí, ahí vamos a orar, pero no lo hacemos. Debemos de entender que el 5:16 Santiago nos habla de que oremos unos por otros para que seamos sanados. Así que la sanidad divina existe. Podemos orar por la persona que está enferma en el nombre de Jesús. Pondremos las manos a los enfermos y sanarán. Así que si tú crees esa verdad, hazlo. Intercede por la gente que está estorbada de salud también. Hay otras formas también que podemos orar para recibir, por ejemplo, el Espíritu Santo. En el caso de Hechos 8:5 nos habla acerca de la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Es la intercesión, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo. Llena de tu Espíritu Santo a mi hermana, a mi esposa, a mi hija, a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, en el nombre de Jesús. Llénalos de tu Espíritu Santo. Estamos intercediendo. Y por último quiero enseñarte estas verdades, que es una manera de entenderlo de manera global, lo que es la intercesión. Vamos rápidamente al libro de 1 Timoteo 2:1. Fíjate que dice: exhorto ante todo que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia, rogativas, súplicas por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, y por todos, para que vivamos quieta y reposadamente. Pues la voluntad de Dios, en el verso 4 dice que Dios quiere que sean salvos todos los seres humanos, todos los hombres. Si Dios quiere que se salven todos, ¿cuál es la tarea nuestra? Tú que conoces a Dios, yo que conozco a Dios, ser un verdadero intercesor. ¿De quiénes? ¿De los reyes
¿Has orado alguna vez por el presidente? Ay, es que el presidente es malo, que el presidente aquí, que el presidente allá, y hablas del presidente de la República. En vez de hablar, ¿por qué no oras a Dios? Dios, que es poderoso, puede transformar nuestra nación por la oración tuya, por la oración mía. Estamos intercediendo para que Dios le dé espíritu de inteligencia y de poder y de conocimiento para que lleve a cabo el trabajo dentro de la nación el presidente de la República. Tienes que hacerlo, es lo que Dios ha determinado, que oremos por los reyes, por los presidentes y por todos los que están en eminencia. ¿Cuáles son los que están en eminencia? Pues los que están en el poder, que son millonarios, que están trabajando en el gabinete de gobierno, todos los que tienen poderío, tanto económico como social, y están dentro del equipo de trabajo del presidente. Entonces, para vivir quieta y reposadamente en una nación que Dios lleve paz, necesita Dios que intercedamos por los reyes y los que están en eminencia en oración, para que Dios pueda darnos ese reposo como nación. Si estás comprendiendo, si no lo has hecho, comienza a orar. Y por todos los hombres, debes de orar por todas las necesidades de todas las personas que te acuerdes. Por la iglesia, por la familia, por la nación, por tu trabajo, por los empresarios, por tu patrón, por tu trabajo, por todo lo que Dios te da. Debes de ser un intercesor para de esa manera orar a Dios, pedir a Dios, rogar a Dios y suplicar a Dios por otro, ponerte en la brecha, como que si ese dolor y ese problema que tiene el otro es tuyo, es mío, lo tomo porque es mío. La Biblia dice que sobrevivimos las cargas unos de otros y aprendamos así de Cristo. La Biblia lo expresa en Gálatas capítulo 6, verso 1, 2. Eso es importante para ti. Sé un intercesor, conviértete en un intercesor, en un guerrero, no solo para alcanzar tu vida, sino para ayudar a otro que lo necesita. Dios te bendiga esta tarde. Un placer haber compartido este mensaje breve para tu corazón, que quede esculpido en tu mente y en tu corazón. Dios te prospere en abundancia. No te olvides darle like. ¿Te gustó? Yo creo que sí, porque esta es la palabra de Dios. Debe de gustarte esta palabra, ¿no? Importante para tu vida. No te olvides darle la campanita para que no te falte ninguno de estos videos, y compártelo a quien lo necesita, compártelo al pariente, al amigo, al compañero de trabajo, allá a tu familiar, compártelo, ¿verdad? Y eso es importante. Y si quieres hacer un comentario, con gusto, haz un comentario ahí. ¿Quieres que subamos algún tema específico? Coméntalo, por favor, ahí, coméntalo también con las demás personas ahí. Eso es importante para tu vida. Bueno, Dios te bendiga esta tarde. Bendiciones, a la próxima.